Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual. Muchísimas gracias por estar ahí. Este capítulo es el segundo capítulo de una conversación acerca del trauma. Del trauma que bueno, yo creo que nadie puede salir ileso de vivir un trauma en su infancia o de muchos. Al final la vida es caernos, levantarnos. Pero ¿qué pasa después de cada caída? Hay a veces la expresión sencilla, no te preocupes que el tiempo lo cura todo. Falso. El tiempo lo cura si tú trabajas para curarlo. De lo contrario, el tiempo tapa. Pero cada vez que ocurre algo, te conecta con ese trauma y bueno, no soy yo la psicóloga, pero entiendo que no, que esa fórmula no aplica así. Ya lo vamos a comprobar. Por supuesto, nos vamos a Miami con mi querida Edith Shiro, psicóloga. Edith, gracias por estar nuevamente allí. Gracias, feliz de estar compartiendo contigo este tema que tú sabes, me encanta hablar de esto. Bueno, ¿y cómo no le va a encantar si Edith es psicólogo clínico certificada en Venezuela, Nueva York y Florida? Tiene un máster y doctorado en la Universidad de Yeshiva y estudios de postdoctorado de terapia de familia en el Instituto de la Familia Ackerman y estudios de trauma internacional en la Universidad de Nueva York. Edith se dedica a la investigación de trauma, crecimiento postraumático, haces terapia, o sea, ofreces terapia a tus pacientes. Y bueno, el libro El regalo inesperado del trauma, del cual vamos a hablar hoy, finalmente Edith sale en una edición en español, también tiene audiolibro, ya quiero que nos cuentes todo esto, pero fíjate que quisiera comenzar con eso, ese dicho, ¿no? No te preocupes que el tiempo lo cura todo. De cara al trauma, ¿cómo opera el tiempo? ¿A favor, en contra? ¿Es una buena herramienta o podría no serlo? Yo creo que te leíste mi libro en inglés, ¿o qué? No sé Porque inglés. tengo todo un capítulo ahí Ah, que justamente dice eso, que son los mitos del trauma, Ana. O sea, uno de los grandes mitos del trauma es no te preocupes porque el tiempo lo cura todo. sí. Y es exacto como tú dijiste en el sentido de que el tiempo no es lo que cura. Si tú no haces el trabajo para pasar por el proceso de sanación, para pasar por el procesar lo que te ha pasado, por entenderlo, por aceptarlo, por expresarlo, por reorganizarlo, redefinirlo, ese trauma queda ahí y ese trauma no solamente queda ahí, sino que trae grandes consecuencias. Aquí es donde vemos entonces gente que tiene enfermedades crónicas en el cuerpo, gente que se manifiesta este trauma de tantas formas, tiene malas relaciones con los demás, tiene situaciones de quejas, de sufrimiento todo el tiempo, cuando realmente el origen es una experiencia traumática o una situación traumática que no ha sido vista, no ha sido procesada, no ha sido Así sanada. es. Y Así, no es porque pasen ni 5 años, ni 10 años, ni 20 años, eso sigue ahí. así es. El tiempo mental no tiene nada que ver con el tiempo cronológico y están esas adicciones y al final es porque cuando de niño tenías vacíos y no los pudiste llenar y entonces tratas de Eso. comer para llenarlos. Y un caso o un ejemplo no tan reciente, pero que viví ya de adulta, porque yo la verdad que me preocupo mucho por verme, revisarme pero ahí no, estaba en Nueva York justamente en uno de los chequeos, ya tendría yo como 4 o 5 años de trasplantada. Y entonces mi doctor, Sergio Giral, contándole cómo va la vida, porque también es una parte, o sea, es una gente, un doctor muy cercano. Y me dice, Ana, tú tienes aún trauma, estrés postraumático. Y yo, Sergio, no vale, ¿cómo que? Claro que sí, mira esto. O sea, a veces no nos damos cuenta, no nos damos ¿Y cómo se cuenta. manifestaba? ¿Qué vio él que Bueno, te ahí te lo cuento hizo? en terapia porque son intimidades. Bueno, pero es que ese es el tipo de cosas que son buenos ejemplos para que la gente vea también que cuando pasan cosas que tú ni Sí, siquiera sabes y tú dices, wow, pero yo estoy actuando de esta manera, ¿de dónde viene? Por ejemplo, sí, una cosa típica que yo digo, cuando tú estás viendo que estás sobre reaccionando a situaciones y tú dices, esto me molesta tanto.
y otras personas ni siquiera le molesta. Esa reacción desproporcionada no viene de lo que te está pasando en este momento, viene de una experiencia anterior que tú no has concientizado o no has procesado o no has sanado. Cuando tú tienes rechazo a ciertas personas, a ciertas situaciones, a ciertas familias, cuando hay ciertos sonidos o cierta gente, ciertos eventos que te hacen sentir súper mal, cuando tienes una ansiedad grandísima y no sabes de dónde te vino o por qué, sabes, todos estos son ejemplitos que tú dices, wow. ¿Por qué me está pasando esto? O sea, hay que tener un poco de curiosidad para ver de dónde viene. Así es. Y así como hablamos entonces de esos traumas no decimos, no, tu situación ya está superada, el divorcio hace 7 años, eso ya pasó, esta enfermedad, no, no, eso ya está listo. Y es mentira. Está la otra posición y es lo que me pasó, no puedo salir de eso, qué horrible, qué infelicidad, porque a mí, qué desgracia, y entonces estoy sumida en ese trauma y sintiéndome que no sé cómo salir, no tengo herramientas. Sí, claro, ese es el otro extremo de la victimización. Y justamente esa posición de víctima, que es una de las razones por la que escribí este libro, Ana, del inesperado regalo del trauma, es porque hay un mensaje muy claro aquí, que es, cuando a ti te pasa algo difícil, cuando te pasa algo malo, no es una sentencia de muerte. Esto no es que tú del resto de tu vida vas a estar mal, tienes que sufrir, bueno, no vas a salir de ese estrés postraumático, no vas a salir de ser la víctima. No, existe una maravillosa posibilidad, una alternativa, una oportunidad distinta que puedes tomar en tu vida de crecer, de sanar, de transformarte y de trascender eso que te está pasando. Eso sí, tienes que quererlo, tienes que realmente hacer el trabajo porque esas cosas no pasan solo. Entonces, cuando te quedas estancado ahí en la víctima y dices, no, porque lo que me pasó hace 10 años y es lo peor, ve a ver qué está pasando que no te quieres salir de ahí porque a lo mejor algún beneficio estás recibiendo de mantenerte en la victimización, ¿no? Leía yo, no recuerdo exactamente dónde, que eso también era ego, porque el ego opera para decir yo soy la más bella, la más no sé qué más, o soy la más infeliz. O sea, lo importante es que soy la más, lo que sea. O sea, que somos víctimas un poco del ego al a evaluarnos como los más infelices. Ahora, tu libro tiene un nombre bellísimo y como desafiante, ¿no? Porque entonces uno escucha la palabra trauma y lo asocia a tristeza, a dolor, a mala experiencia. El regalo inesperado del trauma. ¿Cómo hacer para llegar a ese regalo en ese camino tan lleno de espinas? Sí, sí, la gente me dice, Di, pero ¿cómo tú pones la palabra trauma y la palabra regalo Regalo. en la misma oración? Y yo les digo, porque por más de 25 años, mientras he trabajado con todos mis pacientes, con grupos de personas, con comunidades, con culturas, lo que he visto una y otra vez es que las personas que han pasado por las situaciones más difíciles se han convertido en las personas más evolucionadas, que han ayudado no solamente a sí mismos, sino a los demás, que han usado ese dolor y esos aprendizajes justamente para hacer una transformación, para hacer ese salto cuántico y para llegar a ser seres humanos maravillosos. O sea, el ejemplo típico de la persona que ha vivido cosas tan difíciles, o sea, el alcohólico que se vuelve como que el mentor de las personas que están sufriendo alcoholismo, la persona que pasó por un accidente y se vuelve la persona que ayuda, crea clínicas para ayudar a los otros en el accidente, la mujer que fue abusada y maltratada por su esposo, entonces luego hace como toda una fundación para apoyar mujeres. ¿Por qué? Porque son personas que todos podemos hacer esto, personas que han tomado eso que les pasó difícil y lo han trabajado y lo han transformado. La gente me dice, tú sabes que yo no le deseo esto a nadie, Ana, no sé si has oído esto, yo no le deseo esto a nadie, pero esto que me pasó no lo cambio por nada porque me ha hecho ser el ser humano que soy hoy en día. Y eso me lo repiten una y otra vez con cada caso. Y yo digo, wow, qué impresionante, que son las mismas palabras, que son situaciones, no importa que sean traumas tan distintos, la respuesta es muy parecida a la gente que ha pasado por esto y lo transforma en un crecimiento postraumático, lo transforma en un regalo para su vida. Ahora, ¿qué condiciones debe tener la persona? ¿Por qué unos sí logran llegar al regalo o a los regalos? ¿Y por qué otros no? Y esa es la pregunta de las 64.000 lochas, es que me ha tomado años de investigación también. Esa es una de las primeras cosas que
me encantó investigar es por qué una gente sí y otra gente no. Y ahí es donde entonces hay toda una caja de Pandora donde tiene que ver con rasgos de personalidad, tiene que ver con qué tan temprano o qué tan tarde te pasó lo que te pasó, tiene que ver con cuánto apoyo has recibido a tu alrededor, tiene que ver con en qué país, en qué cultura, en qué ciudad, qué tipo de creencias estás viviendo cuando te pasó esto. Tiene que ver con tus fortalezas internas, qué tan resiliente, qué no resiliente. Hay tantas variables ahí, pero todas estas variables, todos estos factores, unos más que otros, influyen y hacen que tú pases por este proceso. Lo que sí es verdad, Ana, es que todos tenemos esa posibilidad. Algunos necesitan un poco más de ayuda, otros necesitan un poco menos, pero todos tenemos al alcance esa posibilidad de ir sanando, ir creciendo. Hay gente que lo hace rápido, hay gente que lo hace más lento, hay gente que le dura toda la vida, hay gente que hace como 2 o 3 etapas, otra gente hace las 5 etapas, porque son como 5 etapas de crecimiento, pero todo el mundo puede encaminarse. Lo que sí no es, em, lo que sí no es beneficioso es mantenerte pegado en ese estrés postraumático, en esa depresión, en ese dolor, pensando que no hay salida, estando con esa desesperanza, con esa oscuridad, de decir, bueno, de aquí no sale nadie, de aquí no salgo ni yo, ni mi país, ni mi familia, ni mi cultura. Ahí es donde realmente se vuelven las cosas difíciles porque no ves salida. Y muchas veces lo que sucede es que tiene que venir otra persona fuera de ti para darte ese rayito de luz, decirte, sabes que yo sé que tú no lo ves ahora, pero yo sí lo veo. Y yo Claro. te quiero recordar a ti que tú sí puedes. O sea, es fundamental siempre para salir de una situación traumática una ayuda profesional, supongo, ¿no? Mira, no necesariamente es profesional, lo que sí Ok. creo es que muchas veces no estamos en capacidad de verlo nosotros solas. Es como el ejemplo que dice que cuando tu médico te dice, Ana, yo creo que tienes que trabajar tu trauma. Wow, yo no lo vi, pero otra persona lo vio. No necesariamente la persona te tiene que dar terapia, pero hay un apoyo ahí, tu amigo, tu pareja, tu familia, tu gurú de tu yoga, teacher, o sea, tu profesor de fútbol, no importa, pero que haya un apoyo, una persona que le importas tú, alguien más que está ahí acompañándote en ese proceso y dice, déjame ver cómo trabajo esto, porque muchas veces no lo podemos ver nosotros. Y claro, llega Exacto, un momento donde necesitamos buscar ayuda y la ayuda puede ser de muchos tipos. Te puedes ir a un retiro y trabajar tus cosas en un retiro espiritual, pues, por ejemplo. exacto. Fíjate, hay algo que nunca puedo entender. No es que no puedo entender. Es algo durísimo que ocurre y tú dices, ¿cómo es la vida? O mejor dicho, ¿cómo es el ser humano? Pongamos un ejemplo, no sé, el niño, su papá es alcohólico. Y eso, obviamente, traumatiza a cualquiera. Entonces tú de chiquito ves a un papá alcohólico y entonces este papá alcohólico es violento y le pega a él, le pega a la mamá. Ok. Entiendo que hay altísimas probabilidades de que ese niño, ese evento que lo traumatizó, cuando crece, él reproduce ese trauma y se convierte él en el alcohólico. O el niño que ve que la mamá, no sé, lo que sea. ¿Cómo los seres humanos podemos ser así? Que justo lo que más nos hace sufrir y nos traumatiza, luego nos convertimos en autores de eso. ¿Por qué? ¿Tú Dime. puedes creer eso? Sí, sí, sí. Eso es un tema que a mí me encanta hablar de eso, que es el trauma intergeneracional o el trauma es contagioso, así como va pasando de generación en generación, así es como que lo que ven los niños es lo que van a imitar. Y no solamente desde el punto de vista de educación, sino que desde el punto de vista genético también. Tú puedes creer que toda esta información se va guardando en los genes, se va guardando en nuestro ADN. Entonces, cuando tú tienes una familia donde un padre es alcohólico, como dijiste muy bien, hay grandes probabilidades de que esos niños también sean alcohólicos y también maltraten. Y esa información, ese estilo de vivir, ese trauma del alcoholismo va pasando de generación en generación. Y se requiere de alguien en la familia que pare ese ciclo, pero se requiere de mucha conciencia. Entonces, ¿qué pasa? No solamente a nosotros nos llega y tenemos en nuestro cuerpo guardado información de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de situaciones que ellos han vivido,
sino que también lo que vivimos nosotros va modificando eso que ellos van viviendo y se lo vamos pasando a nuestros hijos. Entonces, qué importante saber que nosotros tenemos la capacidad de seguir transmitiendo y tenemos que elegir, ¿quieres transmitir lo bueno o quieres transmitir lo malo? Y aquí es donde yo creo que cada quien necesita asumir esa responsabilidad. Todos tenemos que asumir esa responsabilidad de que nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de cambiar el cuento de nuestra familia, de cambiar el cuento de nuestra historia. Si nosotros venimos de una cultura, por ejemplo, que es muy oprimida, si venimos de ser venezolanos que hemos sido maltratados, que hemos sido perseguidos, que hemos tenido que ser inmigrantes y hemos tenido que pasar de país en país, ¿cómo yo esa información se la voy a pasar a mis hijos y mis hijos a sus hijos y así? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? ¿Cómo le estoy enseñando? No solamente de día a día, sino también mi cuerpo tiene esa información en el ADN. Entonces, tomar conciencia de eso y empezar a cambiar la manera como nosotros nos presentamos, la manera como nosotros hablamos, la manera como nosotros educamos a nuestros hijos, hace toda la diferencia del mundo. Y qué necesario entonces esa conexión con tu mundo interior, esa conexión, ese leerte, ese tratar de entenderte, ese ser vigilante de tus emociones y lo que tú comentas, observar qué viene atrás, qué está detrás de ti y ver sobre todo qué está adelante cuando hablamos de los hijos y la responsabilidad que tenemos de conectarnos con ellos y de procurar librarlos como dice ese libro, esa culpa no es tuya, esa culpa no es mía, o sea, de culpas que no tienen y que lamentablemente podrían seguir, como nos explicas, O de replicando. culpa, o de culpas que no tenemos nosotros. O sea, muchas veces estamos cargando con información. O sea, yo, por ejemplo, siendo hija y nieta de refugiados de guerra, de sobrevivientes de guerra, yo cargo información de la guerra a pesar de que yo no he estado en la guerra. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo de decir, bueno, ya va, déjame trabajarlo para yo no pasárselo a mis hijos también? Eso sí, también qué agradecida estoy de toda esa sabiduría, esos tesoros, esa belleza que he recibido de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, de miles de generaciones antes, de que también las llevo en mi cuerpo también y tan agradecida, porque así como transmitimos cosas difíciles y dolorosas, también transmitimos bellezas y también transmitimos sabiduría. Y no solamente, Ana, interesante, pues no solamente nuestros padres, abuelos, bisabuelos, sino también en qué cultura crecimos. Bien, tú vienes de los indios nativos de la tierra, vienes de gente de Europa, de que no, ¿de qué cultura, de dónde estás generando toda esta información? Es este como inconsciente colectivo. Hay como ese entendimiento colectivo, social y cultural que también cargamos en nuestro cuerpo, de ciertas creencias, de ciertos valores, y cómo vamos transmitiendo eso de generación en generación. ¿Qué te Que, parece? me parece maravilloso y siempre lo he dicho, el despertar de la conciencia de estos tiempos es algo que nos llena de luz. Y cuando tú hablas de tus ancestros, pues en mi caso igual, una familia que huía de la guerra, que estuvieron en campo de refugiados, y eso trae, y uno trae un peso muy grande y situaciones muy duras, pero cuando yo analizo, por ejemplo, toda mi proceso con la enfermedad, gracias a esa abuela que salió con una carreta de su casa huyendo con 4 niños, solo una vaca, a ver si se encontraba con su esposo que estaba luchando contra Tito en una frontera. Gracias a la fuerza de esa abuela, yo entendí que tenía que no luchar porque no, nunca me ha gustado que eres una luchadora, que eres una guerrera, no, pero vivir una situación tan dura como estar al borde de la muerte y decirte que tú puedes. Y eso me ha ayudado a reconciliarme con esa historia que a lo largo de tantos años lo que ha hecho es pesarme porque hay todas otras consecuencias que tú también vivirás que son muy duras, pues entonces qué bonito ese llamado a ver lo bonito, lo bueno que también tiene esa herencia de los ancestros. Qué hermoso, no estoy como con escalofrío de todo lo que estás contando, qué bello, de verdad, porque mira que de las cosas más duras y de ese borde, de estar al borde de la muerte, de esos lugares que son tan difíciles de transitar, de ahí sale una fortaleza, una resiliencia, un entendimiento de la vida que te hace como reorganizar todas tus prioridades, que te hace sacar
inspiración de lugares donde ni siquiera te lo imaginas. A mí, yo también soy de las que no me encanta decir luchar porque yo creo que esto no tiene que ver con violencia ni con resistencia. Yo creo que es todo lo contrario, es rendirse, es un surrender, Sí, es un wow. rendirse, sí, Es sí, eso, yo en mis conferencias lo digo, yo no sé inglés, pero entiendo ese surrender y lo digo, es rendirse, es aceptar, es decirte, sí, eso, aquí estoy, ok, tengo esto, sí, lo tengo. eso, ¿Cómo hacemos eso, ahora? ¿Cuál es el siguiente eso. paso? Qué Eso bonito. mismo, es bellísimo y por eso es que muchas veces con el crecimiento postraumático viene esta conexión espiritual que la gente consigue como un entendimiento de que tú eres más grande que tú misma, donde tienes una conexión con un todo, donde tienes como una línea directa con algo más superior, con la naturaleza, o sea, con el mundo y lo puedes usar para salir adelante, para enfrentarte a las próximas cosas que tienes en la vida, para conectarte con los demás. Entonces, esos son los regalos, esos son los grandes regalos. Qué bello, se nos acaba el tiempo. Claro, te voy a preguntar fechas, pero estos capítulos están en YouTube y las personas lo pueden ver hoy, lo pueden ver en 3 meses, en 4 meses, pero la fecha exacta de la salida de tu libro, El regalo inesperado del trauma en español, ¿cuándo sería? Sí, es el 16 de abril. Ok. Vamos a tener todo un lanzamiento en Miami. Quien esté en Miami, por favor, 16 de abril a las 7:30 en Aventura. Métase en mis redes para que vean los detalles. Y lo que más me emociona es que está el audiolibro con mi voz, que me invitaron a que sea yo la que lea el libro en español. Así que estoy Qué emocionadísima que bello. si te metes en audiolibro, en Audible, donde sea, ahí me vas a conseguir también. Así que estoy esperando que me escriban, que me cuenten, que me digan qué les parece, cómo les ve. Y bueno, aquí los espero para seguir conversando sobre esto. Bueno, yo encantada de esta oportunidad una vez más. Yo siento que si estuviera yo en Miami o tú en Venezuela fuéramos grandes amigas, Total. ¿verdad? Lo, lo somos porque las distancias son virtuales, o sea, Sí. las distancias no existen. Así que somos grandes amigas y te agradezco siempre de esa conexión tan linda, de verdad que Así sí. es espontánea, es natural, pero fluye y es muy bonita. Gracias, querida Edith, Gracias, hasta la gracias, próxima. gracias, gracias. Cariños. Bueno, y por supuesto, gracias a todos ustedes. Espero se hayan conectado con estos mensajes maravillosos y nada, de eso se trata la vida, de eso se trata de levantarnos, de caernos, de volvernos a levantar, de ser humildes y tener la valentía, ¿no? Humildad por una parte, pero valentía por la otra de vernos, tratar de entendernos y salvaguardarnos de tanta dureza y ver las cosas bonitas que siempre están allí. Gracias por estar en Manual. Hasta la próxima.